¿de qué se trata su pregunta? ¿De qué se trata su pregunta? Bueno, ya hemos regresado y ponemos a disposición el número de teléfono 408-546-7222. Preguntas, hablando con el abogado Alexander Cross, especialista en defensa penal. El abogado Alexander Cross, el abogado de la gente. 408-546-7222. Nos vamos a la primera pregunta. 408-546-7222. María, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Sí, señora. Ok, ¿usted a dónde se estacionó? ¿O dónde se estacionó él? ¿A dónde en la calle? Ok. Sí. Bueno, eso no es un delito, ¿me entiende? Es simplemente un citatorio ni es un citatorio de tráfico, es un citatorio de estacionamiento, como llaman en inglés un parking ticket. Y generalmente esas cosas no son tan serias, es simplemente una multa que se paga y nada más. No es algo que eso ni llega al récord de manejo de la persona, no es una cosa seria, señora. Sí. Bueno, muchísimas gracias María por... Y como dice el abogado Alexander Cross, es un ticket nada más de parqueo, así que no hay tantas consecuencias. Las consecuencias pasarían si usted no llega a pagar los tickets porque se va a ir acumulando. Sí, ¿Qué ahí pasa sí. si una persona no paga los tickets? Porque perdió Bueno, si algo? la paga, número uno, si usted no paga los citatorios, le suspenden la licencia. Eso es número uno. Del parqueo del vehículo, por ejemplo este caso. Sí, ya, si usted le ¿no? suspenden la licencia de manejar un vehículo, y si eso pasa, y si un policía lo para y descubre que la licencia está suspendida, ahí le pueden presentar cargos por manejar con licencia suspendida, que lleva una pena potencial de 6 meses en la cárcel del condado. Es un delito manejar con licencia suspendida, Eri. Es lo que estábamos diciendo el otro día, abogado Alexander Cross, que un caso civil, si uno no acata las órdenes o lo que el abogado aquí, Alexander Cross, dice, ese caso civil se transforma en caso criminal o penal. Bueno, no. Si usted desobedece la orden de la corte, si un juez en un caso civil o lo que sea le da una orden y usted no le sigue la orden al juez, ahí sí le pueden presentar cargos penales por desobedecer la corte debajo del Código Penal sección 273.6. Ahora, abogado Alexander Cross, aquí está el panfleto, el cual usted escribió, y esto es urgente para las personas que lo tengan las personas. Son los 10 errores más comunes que cometemos cuando somos acusados de cometer un delito. Correcto. O aquí está paso por paso cómo evitarlos. Hay uno, el segundo más común. Sí, el segundo más común, búsqueda y aprehensión sin orden judicial. Sí, ok, la cosa es esto, Eri. Cuando la policía quiere hacer una búsqueda de su propiedad, ellos necesitan tener una orden de búsqueda si ellos no tienen ninguna razón para pensar de que usted está en posesión de evidencia que se puede destruir fácilmente. Eso obviamente no aplica en una situación cuando la policía está siguiendo a alguien y la persona es un peligro a la comunidad. Ahí no hay ninguna razón para tener una orden. Pero en una situación cuando la policía simplemente llega a su casa a investigar, si usted no le da permiso a la policía a investigar y si ellos no tienen una orden y si ellos deciden, de cualquier forma vamos a investigar, si ellos hallan cualquier cosa, no lo pueden usar contra usted como evidencia porque usted no le dio permiso y él no tenía orden de búsqueda, ¿me entiende? Generalmente no es buena idea darle permiso a la policía de hacer una búsqueda. Ahora, cuando estoy diciendo de dar permiso a la policía,
yo siempre estoy hablando de usando las palabras, la boca. No estoy diciendo que físicamente debería de parar a un policía. Simplemente es una cuestión de decirle al policía, yo no estoy dando permiso para que usted haga esta búsqueda. Aunque el policía va a hacer la búsqueda de cualquier forma si le da la gana. Aunque le dé la gana lo hace, pero ahí eso ya es una ventaja Pero para la persona. sí, ¿no? pero es importante usar las palabras, la boca. Es más, hasta Es mejor decirle al policía, filmando. yo no estoy dando consentimiento. Y si lo filma es mejor. Pero es buena idea de no dar consentimiento, porque si descubren que la búsqueda era ilegal y si hallaron cosas contra usted, no lo pueden usar contra usted. Ok, ahora al reverso. Supongamos que la búsqueda era una búsqueda legal, pero usted sí le dio permiso al policía. Usted le dijo, ok, está bien. El problema es que si el policía no tenía el derecho de buscar, la evidencia todavía va a entrar contra usted porque usted le dio permiso, pero, abogado, usando palabras. O esto no da palabras, nada ya, más. usted ha dicho acá que... Palabras. Sí, palabras nada más. Palabras, aunque sea en español, pero usted tenga que decirlo en palabras. Ajá. Y usted ha dicho aquí que los policías tienen la autoridad tal vez, o no el derecho, pero tienen una razón para mentirle a uno como civil. Correcto. ¿Y qué tal si el policía él dice y le miente al juez? Yo creo que Ya le puede mentir al le juez. puede mentir al juez. Absolutamente. Puede decir, es que Eddie me dio permiso para que yo le registrara, y aunque yo no le haya dado permiso. Bueno, no, en esa situación usted dice, no, yo nunca di permiso y es un argumento para decidir, pues, ok, pues esto se va a tener que, es parte de lo que se le va a tener que convencer a un jurado potencialmente. Y más, y aquí viene esto de las, usted sabe que no solamente en San Francisco, Oakland, también toda el área aquí de San José, todo el área de la bahía, para decir eso. Hay policías que están actuando un poquito fuera de la ley. Okay. Y si usted pone estos argumentos ante un juez o ante alguna situación, eso llama una nota o un punto en contra de un policía. Y ya, si llega a pasar, entonces ahí es donde se ven las estadísticas que estos policías pues han incurrido en varios errores, porque siempre las personas se atreven a decirle a un juez, yo nunca le dije eso, él está mintiendo. Correcto. Ahora, abogado, hice argumento de este panfleto que usted escribió. Sí, Eddie, sí, porque después de esta pregunta voy a tomar otra pregunta del panfleto. Okay, ¿cuál es la otra pregunta? Está relacionada a esa. El delito de una denuncia falsa. Ok, de hacer un reporte falso. Claro. O la simulación de delitos. Ok. De simulación de delitos. En el Código Penal aquí en California, ¿cuáles serían las consecuencias? Well, ok, si una persona hace falso a la policía, la consecuencia depende en el nivel de seriedad del delito, ¿me entiende? De que se, por ejemplo, si una persona hace un reporte falso de alguien que cometió un hurto en una tienda agarrando algo que tiene valor de $200, algo así, ¿me entiende? Eso normalmente es un delito menor que lleva una pena potencial de 6 meses en la cárcel condado, pero a la misma vez una persona puede decir, oh no, esta persona cometió este asesinato, yo que lo hizo, y después ven una grabación enseñando que él claramente no vio lo que pasó o que era claramente otra persona que cometió la falta. Ahí sí es una felonía porque el delito que él estaba pues acusando era una cosa más seria que puede acusar a alguien, y eso lleva una pena potencial de 3 años en la prisión estatal. Todo depende del nivel de seriedad del delito que está acusando. Ahora, simulación, denuncia podría ser quizás diferente, pero ¿encuentra usted una diferencia entre, digamos, una denuncia falsa, que yo vaya a la policía a poner una denuncia o una acusación, o que yo simule ir a la policía y asustar a la persona? Si tú no haces lo que digo, pues voy a ir a la policía. Pues es una como que simulación. Well, no. Eso simplemente es una amenaza. Una amenaza. Pero una amenaza generalmente es un delito si no es una amenaza de muerte o de causar daño grave. Para que sea un delito, una amenaza, la persona tiene que, en efecto, decir que va a matar a la otra persona. Eso es número 1. Pero número 2,
del punto de vista de la víctima tiene que pensar, tiene que creer razonablemente que la persona que cometió la falta, que hizo la amenaza, tenía la habilidad de cometer la falta que estaba lo que estaba amenazando inmediatamente. Por ejemplo, si alguien dice, te voy a matar, pero no se ve que tiene la habilidad de poder hacerlo inmediatamente, eso generalmente no es un delito. Pero si dicen la misma cosa, pero tienen un bate en la mano o una pistola en la mano y se ve que claramente tiene la habilidad de cometer la falta inmediatamente, ahí sí es un delito. Esto va más con la violencia doméstica. No, entre parejas, no, es bien común. Bien común. Es bien común en los casos de violencia doméstica, pero eso puede pasar en cualquier caso penal, Eric. Una Cualquier discusión. Discusión, ya sea en la calle o en la casa, uno dice cosas que quizás no se vuelven reales, ¿verdad? Únicamente Correcto. Enojado uno, y por eso se dice y se recomienda mucho que cuando usted esté enojado no tome decisiones en ese instante, porque siempre va a ser equivocada la decisión. ¿Por qué? Porque no está actuando usted tranquilamente, pasivamente, su mente está un poco fuera del orden. Sí, correcto. Va a decir cosas, va a hacer cosas que después se va a lamentar. Por eso tome unos 10 minutitos, relájese y después regrese a la conversación y diga, mira, esto y esto está pasando, o esto pasó y esto tenemos que hacer. Correcto. Ahora, sí, Eri. Con esto de la denuncia falsa o la simulación o la digamos, amenaza, abogado Alexander Cross. Sí, Eri. Por ejemplo, lo vimos tal vez con hace mucho tiempo, el sheriff de San Francisco, Mirkarimi. Oh, sí. Una declaración voluntaria. Una declaración que viene voluntaria. aquí en el panfleto que usted escribió. Por ejemplo, una discusión, ya sea en el trabajo o en la casa, esto va más relacionado en estos dos puntos. Hemos discutido con algún compañero de trabajo, hemos discutido con la mujer, y en eso pues la mujer amenaza o el hombre amenaza en llamar a la policía, o el hijo llamó a la policía, y uno hace una declaración voluntaria con el policía, que en el pasado sí discutimos, que en el pasado sí eso nos nunca peleamos, es buena idea. Con mi esposa, con mis amigos. Mala idea. Esto está en el error número 1 que nosotros cometemos en el panfleto. Por favor, descríbanos. Y quieren hacerle preguntas al abogado Alexander Cross, 408-546-7222. Correcto, ahí. No, nunca se le debería de dar una declaración voluntaria a la policía. Muchas veces, en los casos penales, esa es la única evidencia que ellos tienen. Muchas veces no tienen nada de evidencia. Por ejemplo, en los casos sexuales o en los casos de violencia doméstica, si no hay ninguna marca. En esos casos, muy frecuente, no existe ninguna evidencia. Nada indicando de que la persona era culpable de haber cometido el delito, excepto la declaración de la víctima. Y si el mismo acusado dice X cosa que concurre con lo que dijo la víctima, eso es un gran problema. Recuerden que usted tiene el derecho de mantener silencio. Esto es algo que está codificado bajo la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y usted también tiene el derecho de un abogado. Eso es algo que está codificado bajo la 6ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Hablando de esas dos enmiendas, usted tiene el derecho a mantener silencio. Cualquier cosa, y esto aplica, le voy a decir una cosa, la policía no le tiene que leer los derechos cuando lo arrestan. Es en el momento que le van a hacer preguntas custodiales. En la televisión, cuando le ponen las esposas, ahí es cuando la policía le lee los derechos. Así es, no es como trabaja en la vida real. Le tienen que leer los derechos antes de hacer preguntas custodiales. Cuando lo tienen ahí en el cuarto, solo, y ya tienen la intención de hacerle preguntas, ahí es cuando se le dice, la policía le tiene que decir a la gente, usted tiene el derecho a mantener silencio. Cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Usted tiene el derecho a un abogado. Si usted no tiene el dinero para poder pagarle a un abogado, le vamos a dar un representante público. Y esa es la cosa, es el derecho Miranda que le tienen que leer por ley. Y usted debería de exigir ese derecho. Recuerden que el silencio no puede ser usado contra usted. La policía no puede decir, pues cuando le hice esta pregunta, él se quedó callado, yo tomé eso como que era culpable de la ofensa. Es ilegal que la policía use el silencio suyo contra usted, ni tiene el derecho de sugerir de que su silencio
indica de que usted es culpable de X. Nuestro abogado Alexander Cross, por ejemplo, y eso lo veo muy común no solamente en los autobuses o en los transportes públicos, sino en algunos establecimientos. Sí, Eddie. ¿Qué delito hay o cómo se castiga a las personas que encuentran algún artículo en algún establecimiento, y ya lo dije, en los transportes públicos o en algún lugar cerrado, y se lo llevan a su casa y después siguen ese aparato o lo que sea, o encuentran o lo encuentran a usted en posesión de este artículo que no es suyo, pero usted lo encontró en otro lugar? ¿Hay alguna sanción, hay un delito para ellos? Sí. Tiene que entender que solo porque usted encuentra algo, eso no le da a usted el derecho de quedarse con el objeto. Todo depende a dónde usted encuentra el objeto y qué objeto es. Por ejemplo, un teléfono celular. Usted tiene la habilidad, especialmente con los smartphones, usted tiene la habilidad de poder hallar al dueño propio. ¿Oh, sí? Si usted tiene el derecho, si usted tiene la habilidad de poder hallar al dueño propio porque haya un teléfono celular, usted no tiene el derecho de quedarse con ese celular. Ahora, si usted ve una camisa en la calle tirada o dinero tirado en la calle y es claro, es imposible saber quién es el dueño, sí se puede quedar con esa propiedad. En la calle, si lo hayas en la calle. ¿Qué tal si en la calle Pero, encuentro? Sí. pero si hayas el dinero o la camisa o lo que sea en un negocio o un establecimiento, usted tiene que entregar esa propiedad al establecimiento. No puede quedarse con esa propiedad. Es como un hurto si se lo lleva. Correcto. Por ejemplo, si usted haya dinero en una tienda, lo tiene que entregar a la tienda. Si usted haya cualquier propiedad dentro de una oficina, lo tiene que entregar a la oficina. Un restaurante, lo tiene que entregar al restaurante. ¿Me entiende? Porque no es considerado propiedad abandonada. Esa es la realidad. Pero si usted haya cosas en la calle, es perfectamente legal quedarse con la propiedad si no es posible que usted puede hallar al dueño propio. Por eso cuando se trata de los teléfonos celulares o los smartphones, nunca, casi nunca tienes el derecho de quedarte con eso. Hay una nueva modalidad, abogado Alexander Cross, de los establecimientos. Okay. O sea, robo, bueno, vamos a entenderlo y usted me explica, robo Sí. o hurto, ¿verdad? Posiblemente hurto, pero vamos a ver. Ahí usted lo desclasifica porque a veces nos estamos acostumbrados a nosotros usar la palabra robo. Pero hay una nueva modalidad, que llega a un establecimiento, primero entra una persona y empieza a hablar con el encargado del negocio, después Sí. entra otra persona, después entra otra persona, después entra otra persona, y ahí empieza a formarse como una distracción al dueño o al que está trabajando en el establecimiento. Sí. Mientras otra persona que entró ahí con ese grupo empieza a agarrar o robar a tomar algunos artículos. Sí. ¿Qué castigo presenta la persona que está distrayendo? Porque ahora hay muchas cámaras de video en la mayoría de los establecimientos. Sí. Se llega a identificar a la persona que tomó el artículo. Pero, ¿qué pasa con las otras 2, 3, 4 personas que entraron y ya media vez saben que el compañero o la otra persona agarró el artículo, se va, empiezan a irse uno por uno, así como entraron sin comprar nada? ¿Qué relación hay entre estas personas? Porque me imagino que son cómplices, porque es una nueva modalidad sí, que correcto. está ahorita Ahora, de tomar artículos en si los todos establecimientos. están conscientes del plan y si todos ayudaron en el plan y a todos le presentan los mismos cargos de teoría de conspiración. No solo la persona que físicamente agarró los artículos, todas las personas que fueron parte del plan, parte de la conspiración, le presentan los mismos cargos. Y yo le digo que es una nueva modalidad que entran y todos tratan de cubrir la vista de la persona que está atendiendo en el establecimiento, Sí. mientras el otro empieza a abrir algunos cajones o algún lugar donde tienen los aparatos, y esto se ve más en la venta de teléfonos celulares. De computadoras. Entonces, ojo, para eso, los que tienen negocios. Ahora, mi estimado abogado Alexander Cross, nos quedan ya apenas unos 8 minutos. Para aquellas personas que quieran limpiar su récord, ¿qué deben de hacer y por qué lo deben de hacer? Well, primordialmente, cuando una persona tiene una convicción penal, le afecta por razones de agarrar trabajo, aseguranza,
préstamo y vivienda. Obviamente, si usted quiere un trabajo, es bien difícil obtener ese trabajo si usted tiene una convicción penal en su registro. Debajo del Código Penal, sección 1203.4, una persona tiene el derecho de limpiar su convicción penal si la persona no recibió una sentencia de prisión estatal. Cualquier otra sentencia de cárcel local, de probación, de monitor electrónico, todas esas personas califican para hacer la limpieza de la convicción penal. Cuando se hace la convicción penal o cuando se hace la limpieza de la convicción penal, primero se tiene que empezar con escribir un documento que se llama una moción, dejándole saber al juez el historial del caso y cómo terminó el caso inicial y la vida de la persona después de que fue hallado culpable de la ofensa. Después se tiene que solicitar una audiencia para que el juez tenga la oportunidad de poder estudiar esos documentos. Eventualmente le dan la audiencia en la corte y después se va a la corte en la fecha que le dan para poder hablar con el juez. El juez va a estudiar el registro de la persona y si el juez ve que la persona ha vivido una vida limpia, que no ha cometido ninguna nueva falta desde su última ofensa y siguió todos los requisitos de la corte, ahí el juez toma la declaración de culpable y lo cambia a una declaración de no culpable y los cargos quedan retroactivamente votados, Eric. Vamos a dar un teléfono del abogado Alexander Cross. Ya les dije, únicamente está ahí para servirle a usted. Si usted quiere tener una cita con el abogado Alexander Cross, llámele al 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Le digo, la primera consulta es gratis. Alexander Cross, especialista en defensa penal. 1-800-530-1800. No tarde, no dude, no espere que ya mañana o pasado viene la cita de la corte. Él tiene que prepararse. Absolutamente. Todos los abogados tienen que prepararse. Tienen que leer todo el papeleo que usted tenga. Lléveselo, por favor. No falte a su cita. La primera consulta es gratis. 1-800-530-1800. Sí. Casos más comunes. La violencia. Sí, violencia doméstica. Hay una manera de llamarle asalto dentro de este curso de la violencia Ya doméstica. pudiera ser un asalto. Asalto es cuando una persona pone a otra persona en aprehensión de sufrir un daño. Por ejemplo, si alguien le pega a usted de atrás y usted no vio que el golpe venía, no lo asaltaron, porque usted no vio que el golpe venía. Pero cuando usted ve que ya viene el golpe y usted está en aprehensión, ya viene el golpe, ¡pa! Y te pegan, ahí es cuando se hizo el asalto y también agresión. Como por eso siempre dicen en inglés assault and battery, porque son dos cosas separadas. La agresión es el contacto que se hizo, pero el asalto es poniendo a la víctima en aprehensión de que va a sufrir la agresión, es lo que estoy diciendo. Lo que se ha dicho siempre, si usted mira a una persona con un... Sí. Eso ya es un asalto. No es necesario que le haga contacto con ese bat. Ya llega o están discutiendo, ya sea en la calle, en el trabajo, agarran una herramienta. Eso ya es un asalto. Eso ya es un asalto. Si le pega ya es asalto y agresión. Correcto. ¿Cuáles serían las consecuencias de las dos? Well, depende, porque puede haber asalto de delito menor o asalto de delito mayor. Delito menor, debajo del Código Penal, sección 240, lleva una pena potencial de 1 año en la cárcel condado. Pero si es asalto de delito mayor, debajo del Código Penal, sección 245A1, eso lleva una pena potencial de 4 años en la prisión estatal. Hay una diferencia y todo depende de nuevo en el nivel de seriedad del asalto. Generalmente, si usted simplemente está haciéndole así con las manos, eso va a ser un delito menor. Pero si usted saca una pistola, un bate, una cuchilla, eso va a ser una felonía, Eric. Ahí está, aclarando con la abogada. No use armas. Y no use armas, ni siquiera, ni siquiera las herramientas de trabajo. Sí, porque cualquier objeto físico es asalto con arma mortal. Cualquier objeto físico sólido es un arma mortal. Todo depende de cómo lo usas. ¿Puede ser detenido únicamente solo por tener el asalto ahí, tener la herramienta? Sí, absolutamente. Alguien llama a la policía porque está en riesgo la vida o la integridad física de la otra persona. Correcto, exactamente. Abogado, usted... Para cerrar nos quedan apenas 3 minutos. Sí, Ari. Usted ha dicho acá, y le agradezco por ser tan claro y honesto con esto. Sí, Ari. Si usted es víctima
llame a la policía. Absolutamente. Si usted llame a la policía, solo la policía le puede ayudar a la víctima. Nosotros somos de defensa penal. Nosotros le llamamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido el delito. Pero si usted es la víctima, no llame a un abogado. Si usted es la víctima, tiene que llamar a la policía y tiene que hacer un reporte con la policía para que ellos puedan investigar a la persona que normalmente yo representara. Esa es la realidad de la situación. No, claro, por supuesto, sí, para eso. Si usted, imagínese, si usted está Sí. acusando injustamente o falsamente, usted va a llamar a la policía. Entonces ahí es donde entra también la otra parte de la experiencia y el profesionalismo de los abogados penalistas. Correcto, absolutamente. Y, ¿me entiendes? Nosotros siempre estamos al día con las personas de fianza, siempre estamos en contacto con las autoridades para ver cómo van los casos, porque obviamente cuando un caso penal se abre es una cosa que pasa de repente, ¿me entiendes? Por eso yo siempre le digo a la gente que graben nuestro número de teléfono en sus celulares, graben el número de teléfono en sus celulares, porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente. Eso de nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Recuerden, graben este nuevo teléfono en sus celulares, 1-800-530-1800, Eric. Claro, por supuesto, siempre les recomendamos Siempre responsable en todas sus actividades, en su jornada diaria, pero más responsable cuando vaya a tomar un vehículo, porque nadie sabe, usted ya sabe las consecuencias que puede tener si maneja irresponsablemente. Ya con esta nueva ley firmada por el gobernador, usted puede llegar a tener hasta este aparato conectado así en el arranque, en el ignition de su vehículo. Mi estimado abogado Alexander Cross, nos estaremos reencontrando en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Pues muchas gracias a usted. Siempre estamos aquí para responder a todas las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales, ¿ok? muchísimas gracias y maneje con mucho cuidado. Nos reencontramos en la próxima oportunidad.